Buenas noches, hermanos. ¿Cómo se encuentran en esta noche? ¿Cuántos creen que el poder del Señor está siendo derramado en esta noche, en este lugar? Amén. Así es, hermanos. Debemos de proclamar que ese poder del Señor está aquí en este lugar. Ese poder que te ha traído en esta noche para sanarte, para liberarte, para hacerte criatura nueva en Cristo Jesús. Porque aquí es, hermanos, donde venimos a reunirnos en el nombre del Señor para recibir de esa bendición que Él tiene para cada uno de nosotros. Porque así es, hermanos, nosotros podemos estar en miles de partes en este momento, pero el Señor tiene un tiempo y un momento para cada cosa. No es por casualidad que tú estás aquí. ¿Cuántos hermanos vienen por primera vez a la asamblea? ¿Viene algún hermano por primera vez? Deja de decir, hermano, hay un hermano, démosle un aplauso a ese hermano. Déjame decir, hermano, que es el mejor lugar en el cual usted ha escogido para estar en esta noche. Porque puede estar en muchas cosas del mundo, pero hoy viene aquí a llenarse de ese mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Porque por la misericordia del Señor está este siervo inútil aquí llevando este mensaje. Reciban este mensaje porque es del Señor para cada uno de nosotros, porque el primer evangelizado soy yo cuando proclamo la palabra del Señor. Nosotros hoy en día estamos a punto de celebrar una fiesta en nuestro país. ¿Saben algunos de ustedes cuál es esa fiesta que estamos a punto de celebrar? La independencia. Estamos a punto de celebrar 191 años de independencia. Así es, hermanos. Y sabemos nosotros que esa independencia nosotros ya la hemos ganado hace más de 2000 años. Hace más de 2000 años en aquel que un día dijo sí y entregó su vida por nosotros. Y por medio de él es que hoy podemos llegar aquí, doblar rodillas delante de la presencia del Padre Celestial y darle gracias a ese Dios grande y poderoso, que es todo amor, todo misericordia. Yo escudriñando el diccionario, me di la tarea de buscar qué significa independencia. Dice el diccionario de nuestra lengua, dice que independencia es un estado de una persona. Dice que independencia es firmeza de carácter. Y dice que independencia es entereza. Entereza significa constancia. Entereza significa fortaleza. Entereza significa una severa observación de la disciplina. Así es, hermanos. Al buscar el significado de la palabra independencia, nosotros podemos reflejar esa independencia para nuestra vida espiritual, aquella vida que una vez el Señor ganó para hacernos libres. Hemos sido creados para recibir de esa libertad que Cristo Jesús tiene para cada uno de nosotros. Amén. Así es, hermanos. Por medio de Él ya hemos sido libres. Por sus llagas hemos sido sanados, dice su palabra. ¿Cuántos creen eso en esta noche? Amén. Así es, hermanos. Dice la palabra del Señor en la carta de San Pablo a Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 1 en adelante, dice: para ser libres nos ha librado Cristo. Manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Palabra del Señor. De esa libertad, hermanos, que Cristo ha rescatado para cada uno de nosotros. Dice la palabra, para ser libres nos ha liberado Cristo. Así que, hermanos, ya nosotros somos libres en el nombre de Jesús en esta noche. Amén. Esa es la libertad que Cristo ha ganado para cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra que no debemos que dejarnos oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Y así es, hermanos, ¿qué clase de esclavitud es la que te tienen oprimido? ¿Cuál es esa clase de esclavitud por la cual tú no has podido salir adelante?
no has podido alcanzar tus anhelos en la vida. Será el pecado, serán los vicios, será nuestro carácter, será nuestra murmuración, será nuestra falta de oración. Esas son las esclavitudes, hermanos, que muchas veces no nos dejan alcanzar esa verdadera libertad que Cristo ha ganado para cada uno de nosotros. Pero ánimo, hermanos, hay esperanza. Ya nuestro Señor venció en la cruz por cada uno de nosotros. Y es ahí donde nosotros tenemos que mantenernos firmes en esa libertad de hijo de Dios. ¿Y cómo alcanzamos esa libertad de hijo de Dios? Siendo firmes, ¿cómo? Cumpliendo la ley del Señor, manteniéndonos firmes en sus mandatos y en sus preceptos, yendo a misa, confesándonos, ayudando a los necesitados, orando, ayudando, ser solidarios con los necesitados, hermanos. En la medida en que nosotros comencemos a orar de esa manera, vamos a ir alcanzando esa libertad de hijo de Dios y vamos a ser cada día mejores que hoy, mañana mejores que pasado mañana. Y así es, hermanos, es una lucha constante que nosotros debemos de agarrarnos. No dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. El enemigo sabe por dónde somos débiles. El enemigo sabe que somos tentados. El enemigo sabe que tenemos caracteres fuertes, que tenemos situaciones difíciles que tenemos que corregir. Pero solo si nos mantenemos firmes, agarrados de la mano del Señor, es donde vamos a salir más que vencedores. Todo esto, hermanos, toda esta independencia que el Señor ha ganado para nuestras vidas, es donde nosotros tenemos que mantenernos firmes. Ahí, hermanos, como dice la palabra del Señor, con entereza. Me llama mucho la atención la palabra entereza, porque la palabra entereza es, nosotros los cristianos, es una palabra que tenemos que cale profundo en nuestros corazones en esta noche. Dice que entereza es ser constantes, hermanos. Tenemos que ser constantes, tenemos que tener esa fortaleza, tenemos que tener esa observación de la disciplina. Una severa observación de la disciplina, dice el diccionario que significa entereza. Observar lo que a Dios le agrada. Tenemos que tener fortaleza ahí, mantenernos constantes en la oración, constantes en las asambleas, constantes en la comunidad, constantes en pensar qué es lo que el Señor quiere para nuestras vidas, que cambiemos, que actuemos. Porque yo digo que nosotros siempre tenemos que pensar y querer ser criaturas nuevas todos los días, que ser criaturas diferentes. Y ahí es donde nosotros vamos a ir siendo criaturas mejores como el Señor quiere para nuestras vidas. Por eso debemos ser como la sal, dice la palabra del Señor, sal y luz del mundo, hermanos. Que con nuestro testimonio de vida, que con nuestra manera de ser, de hablar, podemos llevar, por solo nuestro testimonio de vida, hermanos, que podemos llevar a otros hermanos a los pies del Señor. Así es, hermanos. Tal vez para muchos de nosotros se nos hace imposible, pero hoy el Señor quiere de eso. Dice que la mesa es mucha y poco los obreros. Y aquí estamos muchos obreros, que podemos llevar muchas personas por nuestro cambio de vida, por nuestro cambio de actitud a como éramos. Aquellas personas nos ven con ojos diferentes. Aquellas personas se acercan y dicen, ¿a usted qué lo picó? Porque ya tenés el mismo de antes. Ya tenés el que regañaba, ya tenés el que murmuraba, ya se le notan cosas diferentes. De eso que usted quiere, de eso que usted tiene, es lo que yo quiero para mi vida. Hermanos, porque es ahí donde el Señor empieza a hacer esa obra grande en otros hermanos a través de ese cambio de actitud, a través de nosotros que querer ser como Cristo Jesús. Amén. Y así es, hermanos. Por eso dice la palabra que nosotros debemos ser sal y
y luz del mundo. Dice la palabra del Señor en Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Palabra del Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Dice la palabra que si la sal no sirve para nada, será tirada afuera y pisoteada por los hombres. Así es, hermanos. Nosotros tenemos que tener ese sabor a Cristo siempre, porque estamos llamados hacia la santidad. Estamos llamados a ser testigos de ese Dios grande y poderoso que hoy está aquí en medio de nosotros, de ese Dios grande y poderoso que hace prodigios y milagros como los está haciendo en esta noche. Amén. ¿Quién no cree en el nombre de Jesús que el Señor está haciendo prodigios y milagros? Amén. Porque dice su palabra bendita que siempre que nos reunimos en su nombre suceden cosas maravillosas. Y si tú lo crees, hermano, si tú traes cosas difíciles en tu hogar, si tú traes enfermedades, si tú traes alguna situación económica, si en tu familia hay alguna situación de alcoholismo, de drogadicción, créelo, hermano, que el Señor hoy va a tomar esa necesidad. Amén. Porque así es, hermano, tenemos que creer y proclamar con nuestros labios que el Señor está actuando, porque su palabra dice: venid a mí los cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Y eso es palabra de Dios, hermanos. Y la palabra de Dios no es la palabra de cualquier persona, es de aquel que lo que promete lo cumple en su tiempo. Así es, hermanos. Así es que tenemos que ser esa sal y esa luz del mundo. Sabemos que muchas veces nos cuesta tal vez hablar, nos cuesta interiorizar, pero cuando alguna persona se nos arrima, porque así es, hermano, cuando nosotros nos disponemos a hacer las cosas del Señor, tenemos que pedir al Señor la sabiduría de lo alto para hablar en su nombre. Y aquí yo te lo digo como por testimonio de vida, hermano. Cuando usted pide la unción del Espíritu Santo que venga sobre usted para dar un consejo, téngalo, hermano. Seguro que el Espíritu Santo se va a derramar con usted y va a dar un consejo con sabiduría de lo alto. Amén. Y así es, hermanos. Por eso hoy nos llama el Señor a ser libres, a no dejar que nuevamente ese peso de la esclavitud caiga sobre nosotros, porque ya Él ha vencido por nosotros esa libertad de los hijos de Dios. Porque si nosotros nos dejamos oprimir bajo el yugo de la esclavitud, y muchas veces decimos: ¿qué es ese yugo de la esclavitud? Y ese yugo de la esclavitud son nuestras debilidades. Ese yugo de la esclavitud son nuestras pasiones. Ese yugo de la esclavitud son nuestros desenfrenos sexuales. Ese yugo de la esclavitud es todo el pecado que en este momento pueda pasar por tu mente. Como dice la palabra del Señor en Gálatas 5, en el versículo 19-21. Dice: las obras de la carne son la fornicación, el libertinaje, la idolatría, los celos, la ambición, la diversión, las rivalidades, las borracheras, las comilonas, las disensiones. Todas esas cosas, hermanos, que nos vienen a contaminar, todas esas cosas que nos apartan del camino correcto de Dios, todas esas cosas con las cuales volvemos al fango cenagoso donde el Señor una vez nos sacó. Por eso, hermanos, si actuamos así, muchas veces el enemigo nos hace engañarnos a nosotros mismos y nos hace creer que si actuamos de esa manera estamos haciendo las cosas bien, o nos sentimos una alegría pasajera o un gozo pasajero. Tal vez si nos metemos unos tragos ahí en aquella cantina, vamos a estar alegres.
pero en aquella cantina y aquellos tragos tal vez hay una mujer y caemos en el adulterio. O tal vez en aquella cantina vamos a tener una diferencia con otro hermano y nos vamos a dar de golpes y va a haber hasta un asesinato. Y así es, hermanos. Si nosotros, el enemigo nos hace ver y nos pone pecado de sabroso, porque pecar se siente sabroso cuando pecamos. Y el enemigo es astuto, sabe por dónde somos débiles. Pero el Señor hoy nos manda a que pidamos ese discernimiento de lo alto, pidamos esa prudencia, ese control y dominio. Si lo pedimos, hermanos, créanlo, porque por testimonio de vida hoy les digo a ustedes que yo tengo como unos 20 años que no tomo, hermanos, solo por la misericordia de Dios. Y yo era un alcohólico de esos que me rendían los tragos, las cantinas. Y para la gloria de Dios, el Señor me sacó del alcoholismo para embriagarme de Él. Y hoy estoy embriagado del Señor, hermanos. Y así quiero que ustedes se embriaguen del Señor en esta noche. Que pongamos atención a ese mensaje del Señor. Porque eso es lo que quieren enemigos. Como la sal no sirve para nada, dice la palabra del Señor, que es tirada afuera y sirve nada más que para ser pisoteada. Y eso es lo que el enemigo quiere, hermanos, mantenernos bajo el yugo de la opresión. ¿Para qué? Para pisotearnos, para reírse de nosotros, porque nos da pequeños sabores de pecado para después oprimirlos y reírle de nosotros. ¿Y para qué? Para que perdamos esa vida eterna que cada uno de nosotros. Porque una cosa que tenemos que tener presente siempre en nuestras vidas, hermanos, que estamos en una tierra de paso, que vamos hacia una verdadera vida eterna, que va a ser para siempre, donde no hay dolor, donde no hay angustia, donde hay solo bendición y donde veremos el rostro de Dios. Amén. Y el enemigo no quiere eso para nuestras vidas. Él quiere que seamos esclavos del pecado para que no disfrutemos de esa vida eterna. Hoy el Señor nos insta a actuar según el Espíritu, hermano, y no sobre las obras de la carne, sino dejarnos guiar por ese Espíritu Santo que está aquí en medio de nosotros, ese Espíritu Santo que antes pedíamos que revoloteara aquí, ese Espíritu Santo de Dios. Como dijo el Señor, os conviene que yo me vaya, porque os dejaré el Paráclito, el Consolador, el que os iba a enseñar todo. Es ese Espíritu Santo, hermano, el que nosotros todos los días en nuestras vidas, apenas abramos nuestros ojos en la mañana, pidamos esa dirección a ese Espíritu Santo, porque si nosotros pedimos el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, pedimos el Espíritu Santo sobre nuestros hijos, vamos a ser en ese día bendecidos, porque no nos vamos a equivocar, porque ese Espíritu Santo nos va a guiar por senda de justicia, por sendas rectas. Amén. Y así es, hermanos, dice la palabra del Señor también en Gálatas, en el versículo 22 al 25, dice la palabra del Señor: en cambio, lo que procede del Espíritu es el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad y control y dominio propio. Palabra del Señor. Así es, hermanos. Eso es lo que procede del Espíritu Santo. A ese Espíritu Santo al cual nosotros debemos clamar todos los días de nuestras vidas. A ese Espíritu Santo que está aquí acompañándonos siempre en nuestro diario caminar. Y así es, hermanos. Muchas veces cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y nos dejamos guiar por esa libertad que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Un día, a manera de testimonio, a manera de comentario, escuchaba de unas monjitas de las monjas que pasan en esos conventos. Ellas pasan encerradas en ese convento siempre orando, llorando. Y entonces una hermana visitó ese convento porque en cierta época de un mes, yo creo que ellas atienden a la gente y hacen oración y todo. Y ella le decía que cómo hacían ellas para estar encarceladas.
Y entonces, con mucha risa, una de las hermanas se volvió a ella y le dijo, ¿cómo? Que nosotros estamos encarcelados, ¿no? Ustedes los de afuera son los que están encarcelados. Nosotros aquí estamos viviendo la bendición de Dios. Y por eso nosotros estamos aquí, para orar por ustedes, los que realmente están encarcelados, porque aquí estamos haciendo la voluntad del Padre. Y hermanos, es ahí donde nosotros experimentamos a través de estas hermanas ese testimonio de ella, esa verdadera libertad a la cual nosotros hemos sido llamados. Hoy, leyendo aquí en el almanaque litúrgico, estaba leyendo, me llamó la atención donde dice mujeres dadoras de vida, donde hay testimonio de hermanas que han hecho cosas increíbles. Voy a leerles solamente una. Dice Sor Emanuel, hermana de Sion, belga de nacimiento, se dejó interpelar por los buzos de los botaderos de basura del Cairo de Egipto, donde millares de familias se instalaban a vivir para obtener de los desechos lo indispensable para sobrevivir. Polvo que impedía ver el sol, moscas, como una nube más revoloteaban sobre los niños, miseria al máximo y unas inmensas ganas de vivir. Sor Emanuel se hizo uno de ellos, instaló su tienda ahí y transformó parte de los basureros en escuela, dispensarios, les dio amor. Siempre pensó que la transformación era posible. Con sencillez y convencimiento obtenía en Europa la ayuda necesaria para una nueva vida para estas personas. Así es, hermanos. ¿Quién tuvo aquella libertad? ¿Quién realmente tenía los ojos puestos del Señor? Aquella hermana que salió de su comodidad donde estaba y se fue a vivir en aquel basurero, donde dicen que era una tempestad inmensa de moscas, donde no se veía el sol del polvo que se levantaba, donde había malos olores, donde los niños jugaban en medio. Ella se fue ahí a hacer escuelas, a llevar la medicina. Hermanos, ¿por qué? Porque ella comprendía realmente, porque ella era libre. Y yo quiero que se les quede muy claro en la mente en esta noche, hermanos, que estamos a punto de celebrar nuestra independencia, pero nosotros realmente la independencia que tenemos que celebrar es aquella independencia del pecado que nuestro Señor Jesucristo ganó para cada uno de nosotros, aquella independencia del pecado que nuestro Señor Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros, porque hermano, mira, bastase solo una gota de su sangre, con una gota hubiera redimido el pecado de toda la humanidad. Pero Él quiso demostrar como un acto de amor tan grande que derramó hasta su última gota de sangre, porque dice la palabra del Señor que cuando aquel soldado metió aquella espada en el costado de nuestro Señor, salió agua y sangre. Ya no había sangre en ese cuerpo. Así es, hermanos. Esa independencia que el Señor ha ganado para nosotros, esa independencia la que tiene que hacer en ella nuestras vidas. Por eso, hermanos, cuando ustedes oigan la palabra independencia, digan: sí, yo soy libre, porque Cristo venció el pecado por mí. Amén. Así es, hermanos. Ese Cristo que murió y resucitó por cada uno de nosotros para sanarnos, para liberarnos, para hacernos criaturas nuevas. Amén. Así es, hermanos. En esta noche entonces pidámosle al Señor esa fortaleza para mantenernos firmes. Pidamos al Señor esa entereza, como dice la palabra que significa independencia. Entereza, ser fieles,
ser fuertes, ser vigilantes de la disciplina para orar correctamente en nuestras vidas. Pero la disciplina nuestra, hermano, no es la disciplina de las cosas, es ser disciplinados en las cosas de Dios, es cumplir a cabalidad como el Señor manda. Porque si obramos así, con oración, con ayuno, yo se los digo, hermano, por testimonio de vida, porque he visto el poder del Señor actuar en mi vida, actuar en mi hogar, actuar en mis hijos. Aunque he pasado por el fuego y estoy pasando situaciones difíciles en mi hogar, sé que la victoria es mía, porque es promesa del Señor. Y si la victoria es mía, la victoria es tuya, hermano, porque el Señor no es mentiroso. El Señor lo que promete lo cumple en su tiempo. Amén. Así es, hermanos. Así es, dice la palabra del Señor en Juan 10:10. El ladrón ha venido para robar, para matar, para destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Así es, hermanos. De esa vida en abundancia es la que hoy en adelante vamos a reclamar para nuestras vidas, para nuestros hogares y para nuestros hijos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Siglos de los siglos. Amén. Ese es el pequeño mensaje, hermanos, que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Así que pidamos a ese Espíritu Santo de Dios que hoy nos haga ser fieles a esa libertad que Cristo Jesús ha ganado por cada uno de nosotros. Vamos a disponer nuestros corazones. Vamos a dejar que ese Espíritu Santo empiece a revolotear en medio de nuestras vidas.